Hola, soy Daniela. Gracias por acompañarme. Morley Roberts fue un novelista y cuentista inglés. Durante un tiempo trabajó en la oficina de guerra y otros departamentos gubernamentales, pero tuvo diversas ocupaciones en los Estados Unidos y Canadá entre 1884 y 1886. Posteriormente, viajó por Oceanía, Australia y Sudáfrica, entre otras partes del mundo. Roberts usó sus experiencias libremente en sus libros, siendo el primero de Western Avernus, un diario de viaje que tiene lugar en América del Norte. Si bien fue su publicación más exitosa, sus representaciones de indígenas y chinos se vieron empañadas por el racismo. La vida privada de Henry Maitland, basado en la vida del novelista George Gissingel, fue una de sus obras más importantes. Roberts también escribió ensayos, biografías, teatro y versos, e hizo un trabajo competente en biología. Este cuento relata la historia de un escritor perturbado, paranoico, casi mórbido en sus razonamientos. Este autor considera que todos sus relatos están siendo robados telepáticamente por su rival, quien se anticipa a cada uno de los argumentos de sus historias, publicándolas antes que él. Presa de este grado de paranoia, a la cual se añade una feroz adicción a la morfina, el protagonista comenzará a urdir un plan para asesinar a aquel escritor parasitario. Sin embargo, no será fácil emboscar a un sujeto que justamente se caracteriza por anticipar cada una de sus ideas. Hoy escucharemos El anticipador, de Morley Roberts. Admitiré que no se trata de un plagio, dijo ferozmente Carter Esplan. Será el destino, el demonio, pero ¿es menos irritante por eso? No. Se pasó la mano por el cabello hasta erizarlo. Lo agitaba una febril excitación. Una mancha roja ardía en sus mejillas. Se mordía el labio tembloroso. Maldito Burford, sus padres y sus ascendientes. Las herramientas para quien sabe manejarlas, añadió, después de una pausa durante la cual su amigo Vincent lo estudió con curiosidad. La culpa es tuya, mi querido salvaje, dijo Vincent. Eres demasiado indolente. Recuerda, además, que esas ideas están en el aire. La originalidad no es más que el arte de atrapar tempranas larvas. ¿Por qué no escribes las cosas apenas las inventas? Hablas como un burgués, como un viajante de comercio, repuso Esplan, disgustado. ¿Por qué un manzano no? ¿A qué esperar el estío y las influencias del viento y el cielo? ¿Por qué no salen polluelos de huevos recién puestos? ¿Acaso el parto sigue inmediatamente a la concepción? ¿Y no sufrió dolores la montaña para dar a luz un ratón? ¿Y por ventura no exigirán tus obras de genio una parte de la eternidad a que están destinadas? ¡Tonterías!, gruñó Esplan. Pero tú conoces mi método. Yo capto la sugerencia del pensamiento, tal vez el título, y luego lo dejo, quizás sin tomar una nota. Lo dejo al cerebro, a la conciencia subliminar, al yo subconsciente. El cuento crece en la oscuridad del alma, perpetua e insomne. Quizá lo rechace el tribunal artístico que en ella tiene su sede, quizá lo relegue. Yo, el yo interior, insignificante envoltorio de tendencias hereditarias, nada sé de él, pero un día tomó la pluma y mi mano la escribe. Este es el automatismo del arte, y yo no soy nada, soy apenas la última de las individualidades ocultas en mí. Quizá un tácito antecesor llega por mí a la palabra, y sin embargo el complejo yo Esplan tiene que ser anticipado en esa forma. Se incorporó y midió con pasos irregulares el largo salón de fumar del club. Era evidente que sus nervios estaban tensos y el desorden imperaba en su espíritu. Pero Vincent, que era médico, veía más hondo. Esplan, en efecto, hablaba espasmódicamente y a veces no acertaba con la palabra justa, lo que revelaba una perturbación de los centros del habla. ¿Será la morfina?, pensó. ¿La estará tomando nuevamente y hoy le ha faltado su dosis? Pero Esplan estalló una vez más.
No me importaría tanto si Burford escribiera bien, pero no sabe escribir un cuento. Mira esa última historia mía, es decir, suya. Yo la veía como una criatura impetuosa y palpitante, que vibraba y cantaba, una verdadera ménade, llena de sangre roja. En sus manos ni siquiera nació muerta. Está diciendo a gritos que es un muñeco, pierde el aserrín, se mueve como un maniquí, huele de lejos a cosa fabricada. Mas ahora ya no puedo escribir ese cuento. Lo ha arruinado para siempre. Es la tercera vez. Maldito sea y maldita mi suerte. Yo trabajo cuando siento la necesidad de crear. Tomas muy en serio tu vocación, dijo Vincent perezosamente. Al fin y al cabo, ¿qué importa? ¿Qué son los cuentos? ¿No son un opio para la vida de los cobardes? Preferiría inventar algún pequeño instrumento o construir un puente de tablas sobre un arroyo fangoso antes que escribir el mejor cuento del mundo. Esplan estalló. Bueno, dijo, casi a los gritos. El hombre que inventó el cloroformo fue grande y quienes lo fabrican son inútiles. Lo que hacemos nosotros, llámalo cloral, morfina, bromuro, lo que quieras, pero damos alivio. Cuando sería mejor usar vigilatorios. ¡Qué estupidez!, contestó Esplan. En todo caso, tu charla es ociosa. Yo soy yo, los escritores son escritores, pequeños si quieres, pero un resultado y una fuerza. Déjame descansar, no hables de tonterías ideales. Pidió brandy. Después de beberlo, su aspecto cambió un poco. Sonrió. ¿Acaso no vuelva a suceder? Si sucede, creeré que Burford se obstina en cruzarse en mi camino. ¿Tendré que eliminarlo?, preguntó Vincent. No, trabajar más rápido. Pronto escribiré algo que indudablemente le encantaría echar a perder. La conversación cambió y poco después se separaron. Esplan se dirigió a su departamento de Bloomsbury. Durante algunos minutos caminó por la sala, pero luego sintió el impulso de escribir. Le escocían los dedos, un estado de ánimo semiautomático se apoderaba de él. Se sentó y escribió, primero lentamente, después más rápido y por último con furia. Eran las 3 de la tarde cuando empezó a trabajar. A las 10 seguía sentado ante el escritorio, poblado por las cenizas de innumerables pipas. A intervalos se alisaba con las manos húmedas los cabellos erizados. Sus ojos cambiaban como ópalos, a veces centelleaban y casi ardían, a veces se volvían opacos. Él mismo cambiaba con cada frase. Pronunciaba en alta voz lo que escribía. Cada pensamiento se reflejaba en su rostro pálido e inmóvil. Reía y gemía. En el punto culminante de su narración, le corrieron lágrimas por la cara y borraron el ya indescifrable manuscrito. Pero a las 11 se levantó, rígido y tambaleante. Con dificultad recogió del piso las páginas sin enumerar y las ordenó. Después se desplomó en su asiento. ¡Es bueno! ¡Es bueno!, decía sonriendo. ¡Qué extraño demonio soy! Mis callados antecesores reviven fantásticamente en mí. Es extraño, infernalmente extraño. El hombre no es más que un micrófono y loco por añadidura. ¿Cuánto tiempo estuve madurando esto que acabo de escribir? El cuento es viejo y al mismo tiempo nuevo. Se lo mandaré a Gibbon. A él le gustará. A él le gustará. Pequeña bestia, pequeño horror, pequeño cerdo, con un divino anillo de oro de inteligencia crítica en el sucio hocico. Bebió medio vaso de whisky y se echó en la cama. Su imaginación corría alocadamente. Mi ego está un poco fisurado, dijo. Debo cuidarme. Y antes de dormirse pronunció conscientes tonterías. Se burló de la necedad de su imaginación y, sin embargo, tenía miedo. Por fin tomó morfina en una dosis tan grande que le afectó el nervio óptico. Relámpagos subjetivos brillaron en la oscuridad de su cuarto. Soñó con un Burford gigantesco y brutal que usaba un gran diamante en la pechera de la camisa. Comprado merced a la transmisión de mis pensamientos, dijo. Pero al mirarse, advirtió que él tenía una joya aún más grande, y pronto su alma se disolvió en la contemplación de sus rayos, hasta que su conciencia fue disipada por una divina absorción en el nirvana de la luz. Cuando despertó, al día siguiente, era ya avanzada la tarde. Estaba destrozado por el trabajo de la víspera, y aunque mucho menos irritable, caminaba con inseguridad.
La molestia de mandar su cuento a Gibbon le resultó casi insuperable, pero lo envió y después tomó un taxímetro que lo llevó a su club, donde permaneció varias horas, casi en estado comatoso. 2 días más tarde recibió una nota del jefe de redacción. Le devolvía su cuento. Era bueno, pero... Hace varias semanas Burford me envió otro con el mismo tema, y lo acepté. Esplan golpeó contra la repisa de la chimenea su mano delgada y blanca, haciéndola sangrar. Aquella noche se embriagó. El vino pareció corroer, morder y retorcer hasta el último nervio y la última célula de su cerebro. Su irritabilidad se volvió tan extrema que se quedó al acecho de sutiles e imaginarias ofensas y meditó mórbidamente sobre el aspecto de inocentes desconocidos. Pagó al camarero el doble de lo que había consumido, no porque lo mereciera, sino porque comprendió que la menor señal de descontento por parte de aquel hombre podría originar en él un estallido de irreprimible cólera. Al día siguiente se encontró con Burford en Piccadilly y pasó junto a él sin saludarlo, con una amarga sonrisa. «No me atrevo a dirigirle la palabra», murmuró. «No me atrevo». Y Burford, que no alcanzaba a comprender, se sintió ultrajado. Él mismo odiaba a Esplan con el odio de un rival que se siente desplazado y aventajado. Sabía que su trabajo carecía de la diabólica precisión de Esplan, de la frase brillante, el toque justo de color, el certero impulso que culmina en el final perfecto, la convicción amarga y exacta, el conocimiento de los hombres que proviene de la herencia, la exaltada experiencia que alega intuiciones recibidas. Era, bien lo sabía, un exitoso fracaso, y su ambición superaba la de Esplan. Trepador, voraz y presumido, su vacuidad era notoria aún antes de que Esplan la pusiera de relieve con la seguridad de su estilo. «Él toma lo que yo hago y lo hace mejor», repetíase Burford. Y cuando Esplan publicó su último cuento y el mundo recordó, para olvidarla enseguida a la luz deslumbrante de esas páginas magistrales, la fría pasta de bibelot de Burford, sintió que el odio crecía en su interior, pero se contuvo y siguió su camino pequeño y laborioso. El éxito del cuento y el amargo eclipse de Burford ayudaron mucho a Esplan, quien tal vez se habría recobrado de no mediar otras influencias nocivas para su vida. Entre ellas, la muerte de cierta mujer, cuya amistad con él nadie conocía. Esplan se aferró a la morfina, que a medida que aumentaban las dosis, lo conduciría al desastre. Y en efecto, el desastre se produjo, por fin. Burford hizo publicar 2 relatos, muy superiores a lo que acostumbraba a escribir, en una revista que hasta ese momento había sido territorio exclusivo de Esplan. Eran los mismos temas que Esplan acababa de imaginar y estaba a punto de escribir. El escozor de este último golpe lo sacó de quicio. Pensó en el asesinato, lo planeó con brutalidad, después con sutileza, y llegó a sentirse dominado por la idea, hasta que su vida se trocó en la flor de ese motivo insano. El hecho de que un comentarista señalara la estrecha afinidad entre la obra de los 2 escritores y, exaltando el genio de Esplan, colocara a uno por encima de toda crítica y al otro por debajo de todo elogio, no modificó en nada la situación. Pero la amarga exactitud de la crítica enloqueció a Burford. Castañeteando los dientes, detestando su propio trabajo, odió aún más al hombre que había pulverizado su presunción. Sentía deseos de destruir. ¿Cómo hacerlo? Esplan llevaba una vida subrracional. Era un maniático homicida, con una víctima preseñalada. Concebía y escribía planes. Sus relatos eran variaciones sobre el asesinato. Imaginaba medios de ejecutarlo, los buscaba en otros libros. A veces corría el peligro de creer que ya había cometido el crimen. En un momento de locura estuvo a punto de entregarse a la policía por ese asesinato anticipado. Así ardía y se consumía su imaginación ante el sendero que se había trazado. Lo haré, murmuraba, y en el club los hombres hablaban de él. «Mañana», dijo, pero después lo postergó. Debía planearlo con arte. Lo dejó para que germinase en su fértil cerebro. Y por fin, cuando ya había empezado a escribirlo, la acción, iluminada por extrañas circunstancias, fue creciendo ante él.
Ese asesinato despertaría un mundo de resplandores, inaugurando una época en la historia del crimen. Aun cuando el planeta se viera convulsionado por las guerras, aún entonces los demás querrían oír esa historia increíble, penetrar en ella, dilucidar el método y el crecimiento de los medios y el motivo. Sonreía solo en la calle y reía con risa aguda en su cuarto de fugaces visiones. Por la noche transitaba las solitarias callejuelas próximas, ponderando con ansia el borbollón de sus encontrados pensamientos, y apoyado en las rejas de frondosos jardines, veía fantasmas en las sombras de la luna y los invitaba a conversar. Se convirtió en un pájaro nocturno. Mañana, dijo por último. Mañana daría el primer paso. Se frotó las manos y rió, ya cerca de su casa, en una plaza solitaria, al tramar los últimos detalles sutiles que su imaginación multiplicaba. «Está bien, basta, basta», gritó a su fantasía enloquecida. «Ya está hecho». Y las sombras que lo rodeaban eran muy oscuras. Se volvió en dirección a su casa. Entonces le llegó la inmortalidad con extraño aparato. Le pareció que su alma ardiente y oprimida estallaba en su angosto cerebro, chispeando maravillosamente. Hubo alrededor un diluvio de luces, relámpagos en un cielo rosado, un espantoso trueno. El firmamento se abrió en un blanquísimo resplandor. Vio cosas inimaginables. Giró sobre sí mismo, se llevó la mano a la cabeza herida y cayó pesadamente en un charco de su propia sangre. Y el anticipador, aterrorizado, huyó por una callejuela.